Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, estamos conectándonos con ustedes por UNPG TV para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a leer primero los titulares de hoy. Varios frentes se abren contra el gobierno por atraso en pagos. Avistamiento de tigrillo en Bananera revela pérdida de hábitat. Transportistas bloquearon la vía en Carchi en protesta por la inseguridad. 3 sismos sorprendieron a Ecuador este martes 9 de septiembre de 2025. Vamos a estar viendo las zonas. Ecuador incauta 103 bienes del grupo Comandos de la Frontera, disidente de las FARC. Los choneros y los lobos son declarados organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Recapturan en Ecuador a Celso Moreira, líder invisible de la banda criminal Los Choneros. El gobierno del Ecuador promete estabilidad eléctrica y descarta apagones. Daniel Noboa tiene lista la ruta y hora para la marcha convocada en Guayaquil. La pista del aeropuerto de Guayaquil cerrará 102 horas por trabajos de repavimentación. La policía captura a banda que amenazó a terminal portuaria privada en Guayaquil. Y en lo internacional, Colombia y España desarticulan red de explotación sexual de migrantes en Europa. Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirma sentencia contra Trump por difamación. Maduro ratifica movilización de 25,000 militares en fronteras de Venezuela. Y Luis Montenegro pide a Xi Jinping su apoyo para la paz en Ucrania. Vamos a desarrollar esta información, no sin antes recordarles que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Vamos a dar inicio ahora sí a la información de hoy, martes 9 de septiembre de 2025. Varios frentes se abren contra el gobierno por atraso en los pagos. Pacientes que claman por medicamentos o tratamientos que por meses se les ha negado y proveedores que exigen la cancelación de sus servicios son parte de los reclamos que constantemente recibe el gobierno por atraso en los pagos. Los alcaldes el 8 de septiembre se unieron a los reclamos para advertir medidas que de hecho, por una deuda que asciende a los 643 millones de dólares. Textualmente dicen, no tener las asignaciones a tiempo por hasta 5 meses nos está llevando al límite y a pensar incluso a cerrar algunas instituciones que son una garantía de servicios y derechos. Estamos al borde del colapso, afirmó Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. Según lo expuso el dirigente del gobierno, el gobierno le debe a los 222 municipios que tiene el país 643,240,000, de los cuales 543,710,000 corresponden al modelo de equidad territorial, 10,600,000 al patrimonio, 8,600,000 al impuesto al valor agregado IVA y 4,060,000 a la ley 040 por las asignaciones por venta de energía.
En su intervención ante la Comisión de Régimen Económico de Asamblea Nacional, Gary Coronel, subsecretario de Finanzas, confirmó que en el primer semestre de 2025 el gobierno destinó 3.590 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, de los cuales 1.109 millones de dólares fueron a los municipios, pero el atraso por los pagos sobrepasa los 1.700 millones. Como consecuencia, varios de los casi 50 alcaldes que vinieron a Quito señalaron que les deben el sueldo a sus empleados, tienen deudas con proveedores y han suspendido la ejecución de obras. Textualmente dijo el presidente de AME: no descartamos una marcha si no tenemos atención constitucionalmente, estamos amparados. El presidente de la República tendrá una marcha, nosotros también estamos en el justo derecho, recalcó el presidente de AME. Vamos a estar pendientes de si esta marcha se lleva a cabo, cuándo será y dónde será. El Mercurio.com.es nos dice que hubo un avistamiento de un tigrillo en una bananera que revela pérdida de hábitat. La Corporación Regional de Bananeros Ecuatorianos, Agroban, que agrupa a pequeños y medianos productores bananeros del país, difundió un video con el avistamiento de un tigrillo en una plantación bananera. Este animal, Leopardus tigrirus, también conocido como oncilla, es uno de los felinos silvestres más pequeños del Ecuador. Su presencia se distribuye en zonas boscosas y selváticas del territorio nacional. Habita principalmente en la costa, sierra y Amazonía, donde encuentra refugio en bosques húmedos tropicales, montanos y áreas de vegetación densa, incluso en plantaciones de banano. El tigrillo, a veces confundido con el ocelote, vive en bosques andinos amazónicos y remanentes costeros. Ha sido registrado en provincias como Esmeraldas, Guayas, Pichincha, Napo, Azuay, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Según especialistas, la reducción de bosques y la falta de presas naturales han empujado al tigrillo a acercarse a zonas urbanas y periurbanas, donde busca alimento, lo que incrementa los conflictos con humanos. El tigrillo está catalogado como una especie vulnerable a la extinción debido a la deforestación, la caza y la fragmentación de su hábitat, factores que amenazan seriamente la permanencia de sus poblaciones. Bien, seguimos con la información. Y por otra parte, transportistas bloquearon la vía en Carchi en protesta por la seguridad. Cientos de transportistas bloquearon la madrugada de este martes 9 de septiembre la vía E35 a la altura de Bolívar en la provincia de Carchi. Al amanecer, el tránsito fue rehabilitado. El cierre se dio como medida de protesta por el asesinato ocurrido el pasado 5 de septiembre en el bypass de Novol, Guayas, del transportista Nelson Adrián Chamorro Guerra, oriundo de Carchi. El crimen se registró alrededor de las 20 horas cuando Chamorro, de 35 años, conducía un camión blanco con destino a Guayaquil. Fue interceptado por ocupantes de un vehículo quienes le dispararon. Chamorro transportaba un cargamento de frijol y zanahoria y fue alcanzado por los proyectiles. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Daule, donde sus familiares lo identificaron. 4 personas que se movilizaban en un auto blanco fueron detenidas como sospechosas del hecho. 3 de ellas registraron antecedentes penales por asociación ilícita, secuestro y robo. Marcelo Sandoval, transportista que participó en la protesta, señaló que a diario se reportan asaltos y ataques armados a conductores en las carreteras del país y que las autoridades no ofrecen una solución.
Advirtió que existen zonas controladas por grupos de delincuencia organizada y extorsionan a las empresas de transporte y secuestran a los choferes para exigir fuertes sumas de dinero. Sandoval, miembro de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado, CETRAPE, indicó que está prevista una reunión entre las organizaciones de transporte pesado para definir nuevas medidas de hecho. Continuamos con las noticias y por otra parte teleamazonas.com nos indica que hubo 3 sismos que se registraron en Ecuador este martes 9 de septiembre de 2025 según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 2 de los temblores ocurrieron frente a las costas de Manabí en menos de una hora. El último movimiento telúrico sucedió en ese cantón, sacudió ese cantón de Manabí a las 8:09. Fue de magnitud 4.2 en la escala de Richter y ocurrió a 17 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 26.11 kilómetros de Puerto López. En cambio, a las 07:33, otro temblor ocurrió a 33.25 kilómetros del cantón Manabita. Según el geofísico, fue de magnitud 3.5 y se registró a 7 kilómetros de profundidad. Ayer, lunes 8 de septiembre de 2025, hubo otro movimiento de 3.6 frente a las costas de Puerto López. El epicentro fue a 26 kilómetros de distancia. El tercer sismo de este martes 9 de septiembre despertó a Morona, Santiago, pues ocurrió en la madrugada de este martes 9 de septiembre a las 3:27 cuando hubo un temblor de 3.6 a 67.94 kilómetros de Macas y se dio a 131 kilómetros de profundidad. Ecuador se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que concentra algunas zonas de subducción, hundimiento de placas tectónicas más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Seguimos con las noticias más recientes y por otra parte, Ecuador incauta 103 bienes del grupo Comandos de la Frontera, que es disidente de las FARC, según F.com. El ministro ecuatoriano del Interior, John Reinberg, informó este martes de la incautación en 9 de las 24 provincias del país andino de 103 bienes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las incautaciones tuvieron lugar tras 68 allanamientos en 9 provincias, concretando el golpe a las estructuras criminales más grandes del Ecuador, que movía alrededor de 313 millones de dólares, indicó en sus redes sociales. La operación la ejecutaron 600 policías y 94 servidores de la Fiscalía General del Estado en el marco de la lucha contra las bandas del crimen organizado que adelanta el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien catalogó como terroristas tras declarar en enero de 2024 el país en conflicto armado interno. Seguimos, por otra parte, La Razón.es nos dice que el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha anunciado las designaciones de los Choneros y los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras, FTO, y terroristas globales especialmente designados, SDGT. Estos grupos han atacado y amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador. Están vinculados a las organizaciones delictivas extranjeras OTF designadas por Estados Unidos y a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano. En julio, las autoridades estadounidenses y ecuatorianas cooperaron para extraditar al líder de los choneros, Fito Macías, quien fue el primer ciudadano ecuatoriano extraditado de Ecuador para comparecer ante la justicia en Estados Unidos. Se recuerda. Estados Unidos, en asociación con Ecuador y su presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo a nuestras dos naciones, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo los flujos de ingreso que financian el terrorismo y la actividad criminal de los carteles de la droga, asegura el comunicado. Seguimos con más información y noticiassin.com nos indica que las Fuerzas Armadas del Ecuador recapturaron este lunes al narcotraficante Celso Moreira, denominado por el gobierno como el presunto líder invisible de la banda criminal Los Choneros, la más antigua del país andino. La organización está vinculada al cartel mexicano de Sinaloa y recientemente fue declarada como terrorista por Estados Unidos, según confirmó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Conocido también como Celso o Patucho Celso, Moreira salió a la luz pública en mayo de 2024 cuando fue detenido en la finca ubicada en las afueras de Guayaquil durante una fiesta organizada por su cumpleaños. En ese operativo fueron capturadas una treintena de personas y se decomisaron armas y municiones. Nunca más un terrorista vivirá de fiesta. Él creyó que se podía burlar de la justicia, pero ahora se enfrenta nuevamente a ella, declaró el ministro en una rueda de prensa realizada en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Guayaquil, bastión de los choneros. Celso, con antecedentes por narcotraficante y otros delitos, fue recapturado por militares en la localidad de San Jacinto, perteneciente al municipio de Sucre, en la provincia de Manabí. Luego de varios días de seguimiento y vigilancia en el operativo, fueron detenidas otras 5 personas. El ministro señaló que Moreira fue hallado en posesión de armas de fuego, acompañado por personas que se encontraban libando en la vía pública, lo que calificó como una clara asociación ilícita. Añadió que este accionar confirma su reincidencia y su participación activa en actividades delictivas. Seguimos con las noticias. Por otra parte, prensalatina.cu nos dice que el gobierno de Ecuador prometió hoy estabilidad eléctrica y reiteró que no habrá apagones este año luego de recuperar la generación térmica de 600 megawatts de energía. Si bien expertos advierten que el momento más crítico de la sequía está por venir, la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, afirmó este lunes que el manejo de los embalses que alimentan centrales hidroeléctricas responde a una estrategia muy bien pensada. Aseguró que la luz no se va a ir. Este mes de septiembre se cumple un año del inicio de los cortes de electricidad que sufrió Ecuador, que llegaron a ser de hasta 14 horas por día en medio de la sequía y el déficit de generación termoeléctrica que muchos atribuyeron a la falta de mantenimientos y medidas oportunas. Esta vez, el gobierno de Daniel Noboa asevera que el sector energético está en mejores condiciones. De acuerdo con información de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el embalse de Mazar, el agua del reservorio que abastece al mayor complejo hidroeléctrico del país, está cerca de su nivel máximo de 2.153 metros del mar, del nivel del mar. Esto nos permite no solo garantizar
la provisión de energía eléctrica, sino también seguir con la adecuada planificación y los mantenimientos, añadió Jaramillo. Por otro lado, la funcionaria señaló que se envió a la Fiscalía el informe de auditoría a los motores comprados a la empresa estadounidense Progen, denunciada por estafa interpuesta al gobierno luego de no entregar en las condiciones requeridas los motores de generación pagados. Contratos firmados por empresas públicas de Ecuador durante la emergencia energética de 2024 y aún sin concretarse, dejaron perjuicios para el Estado de alrededor de 100 millones de dólares, afirmó recientemente el Contralor General Mauricio Torres. Legisladores de la bancada de Revolución Ciudadana, oposición del gobierno, solicitaron averiguar lo ocurrido con los contratos eléctricos fallidos. Sin embargo, el bloque oficialista lo impidió y dio la espalda a la fiscalización de uno de los peores atracos al Ecuador. Esto dice textualmente prensalatina.cu. Seguimos y Daniel Noboa tiene lista la ruta y hora para la marcha convocada en Guayaquil. Según el comercio.com nos indica que el gobierno de Daniel Noboa convocó a una movilización en Guayaquil para el jueves 11 de septiembre. La cita está programada a las 9 de la mañana y se desarrollará en medio de una tensión política entre el gobierno, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, anunció que la concentración arrancará en la calle Olmedo frente al Club La Unión. Los participantes recorrerán la avenida 9 de octubre y culminarán la jornada en el Malecón 2000. Jaramillo explicó que la finalidad de esta marcha es reafirmar el compromiso de la ciudadanía con la seguridad y la paz. La convocatoria fue realizada el 1 de septiembre por el presidente Daniel Noboa, cuando pidió a los ciudadanos marcar el 11 de septiembre en sus calendarios. Esta convocatoria ocurre después de una primera marcha realizada en Quito, que llegó hasta la Corte Constitucional. Aquella manifestación respondió a la decisión del organismo de suspender la aplicación de varios artículos de 3 leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas en la Asamblea Nacional. En un comunicado difundido por la Presidencia se indicó que la marcha busca expresar compromiso con la paz y la justicia. El documento también destacó que los valores son parte de la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esta marcha que se dará el 11 de septiembre a las 9 de la mañana desde la 9 de octubre frente al Club de la Unión en la calle Olmedo y culminará en el Malecón 2000. Ya saben, si quieren asistir, a esta hora será. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ecuavisa.com nos indica que la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo permanecerá cerrada por un total de 102 horas debido a trabajos de repavimentación que se ejecutarán en 2 fases durante semanas consecutivas. Según informó el municipio de Guayaquil, las aerolíneas fueron notificadas con anticipación para reorganizar sus itinerarios y evitar mayores contratiempos a los pasajeros. El primer cierre se cumplirá desde las 9 horas del martes 16 de septiembre hasta las 12 horas del 18. La segunda intervención se llevará a cabo en el mismo horario desde el martes 23 hasta el jueves 25 de septiembre. La alcaldía explicó que las labores forman parte de un plan integral de conservación que refuerza la seguridad operacional y mantiene al aeropuerto como una de las principales puertas de entrada y salida del país. Durante los trabajos, las autoridades también realizarán controles ambientales, como la verificación de la calidad del aire y los niveles de ruido en el área aeroportuaria.
Actualmente en la terminal aérea operan 13 líneas con vuelos directos a destinos internacionales como Nueva York, Miami, Fort Lauderdale, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, San Salvador, Santo Domingo, Madrid, Ámsterdam y Panamá. De acuerdo con las estadísticas del tráfico aéreo, Estados Unidos es el principal destino de los ecuatorianos que viajan desde y hacia Guayaquil. Seguimos con la información y por otra parte, ecoesa.com también nos indica que la Policía Nacional aprehendió este domingo 7 de septiembre a 4 presuntos implicados del ataque armado contra el puerto de Guayaquil en la isla Trinitaria. 2 vehículos fueron usados para este hecho violento, en el que también fueron lanzados panfletos amenazantes. La moto y el carro fueron captados en el estacionamiento de un centro comercial del norte de la urbe. Una rápida acción policial permitió neutralizar a los ocupantes de la moto y el carro para luego llevarlos hasta el cuartel Modelo. Dentro del mismo procedimiento se allanaron los inmuebles de los aprehendidos para posteriormente ponerlos a órdenes de la autoridad competente. La policía manifestó que los detenidos pertenecerían al grupo de delincuencia organizada Mafia 18. Uno de los aprehendidos tiene 17 años, mientras que el resto tiene 24, 25, 28 años de edad. Los adultos fueron procesados por el delito de extorsión y fueron enviados a prisión preventiva. Seguimos con la información más reciente y en el ámbito internacional. Colombia y España desarticulan una red de explotación sexual de migrantes en Europa. Autoridades internacionales desarticularon una red de esclavitud sexual y rescataron a medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia hacia distintos países de Europa, anunció la policía colombiana el lunes 8 de septiembre de 2025. Las migrantes colombianas son víctimas frecuentes de redes de explotación sexual europeas con enlaces en el país sudamericano, donde les suelen convencer para viajar con ofertas de trabajo fraudulentas. En el operativo conjunto capturaron a 5 personas en Colombia y 2 en España. La banda estaba conformada por 7 colombianos, 2 austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco. Edificado como su líder y prófugo internacional, dijo en rueda de prensa el coronel Carlos Triana, director de la policía colombiana. La operación tuvo más de 45 víctimas rescatadas en Alemania, Austria, Suiza, agregó la delegada de Europol, Cristina Cecchinato. La investigación se originó en 2024 en Austria, cuando 2 mujeres colombianas fueron abordadas por las autoridades locales y no pudieron justificar su presencia legal en el país. Una de ellas presentó una denuncia por explotación sexual. Las colombianas eran captadas a través de redes sociales y amigos en común en las ciudades de Bogotá y Medellín y Cartagena, según las autoridades de ese país. Al llegar a Europa, el grupo les imponía una deuda extorsiva de unos $47,000 que debían pagar con trabajo sexual. A muchas de ellas las obligaron a consumir sustancias psicoactivas para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna, agregó Triana. Los 5 capturados en Colombia esperan una posible extradición a Europa, según la policía del país sudamericano. Seguimos con la información. Y por otra parte, la Corte confirma apelaciones de Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el lunes 8 de septiembre de 2025 una multa de $83.3 millones impuesta por un jurado contra el presidente Donald Trump por difamar a la autora Elizabeth Jean Carroll
a quien la justicia determinó que agredió sexualmente. Textualmente dice: concluimos que el Tribunal de Distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso, escribió el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. La orden de enero de 2024 consistió en $65 millones en daños punitivos después de que el jurado determinara que Trump actuó con malicia y en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll. $7.3 millones en daños compensatorios y $11 millones para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora. Los 9 jurados establecieron esa cifra astronómica para disuadir a Trump de hacer daño nuevamente a la demandante. Inicialmente, Carroll había pedido a la justicia una compensación de $10 millones por perjuicio moral y profesional. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Estamos revisando lo internacional. Y el Mercurio.com.es también nos dice que Nicolás Maduro ratificó la movilización de 25,000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas cercanas a Venezuela. Fuentes del gobierno de Trump dicen que no se descartan ataques en territorio venezolano contra instalaciones atribuidas a carteles de la droga. La semana pasada, la flota estadounidense hundió un bote con 11 presuntos narcotraficantes que, según dijo, habían salido de Venezuela. Ordené el despliegue de 25,000 hombres, dice él textualmente, ordené el despliegue de 25,000 hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMP, afirmó esto Maduro en un mensaje en redes sociales el domingo por la noche, en sintonía con declaraciones del mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino. La movilización refuerza las operaciones de las unidades de reacción rápida, URRAS, y en la zona binacional de paz, como Maduro llama a la frontera con Colombia en los estados de Táchira y Huila. Explicó que también se refuerza la vigilancia en la fachada caribeña, incluyendo costas de Guajira y en el estado Falcón, donde están las refinerías de petróleo más importantes del país. Amplía además su presencia en la fachada oriental caribeña atlántica, en los estados Nueva España, Sucre y Delta Amacuro, este último fronterizo con Guyana. Seguimos con las noticias. Y finalmente, Luis Montenegro pide a Xi Jinping su apoyo para la paz en Ucrania. Veamos este reporte de Euronews.com. Luis Montenegro y su séquito han llegado al Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde el primer ministro portugués se encuentra en visita oficial en la capital china. Uno de los primeros puntos de la agenda era una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Montenegro aprovechó la ocasión para agradecer a China su apoyo durante la crisis financiera. Por su parte, Xi Jinping destacó varios acuerdos en el ámbito de la economía y las finanzas, en un momento en el que ambos países celebran los 20 años de la firma de una asociación estratégica. 两国人民都，葡萄牙还是第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的西欧国家，第一个同中国建立蓝色伙伴关系的欧盟国家，第一个发行人民币债券的欧元区国家。请
Montenegro asumió el expediente de Ucrania e incluso ha pedido a China que utilice su influencia ante Rusia para lograr la paz. Un llamamiento que ocurre apenas 6 días después de que Vladimir Putin estuviese en Pekín. A esse propósito, não posso deixar de, em nome do Governo de Portugal, transmitir ao Sr. Presidente que contamos muito com o vosso contributo e a relação próxima que a China mantém com a Federação Russa para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional de los distintos medios de comunicación para entregarles a ustedes un resumen de las noticias. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña por permitirnos llegar a ustedes, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos la información. Agradecemos también a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles. Que les vaya bonito. Chao, chao.